Muy buenos días, estimadas y estimados estudiantes. Quisiera saber si me escuchan y si ven correctamente las diapositivas. Sí, profe. Vamos. Estimadas y estimados estudiantes, quisiera saber si me escuchan y si ven correctamente las diapositivas. Sí, profe. Profe, Sí, profe, se ve bien. Ok, ahí me contesta alguien en el chat. Bien, les voy a pedir que, si quieren participar, primero que apaguen sus micrófonos. Les quisiera pedir que primero apagaran sus micrófonos y también quisiera pedirles que, si van a participar, tienen alguna pregunta, alguna duda o van a responder alguna de las preguntas que yo haga, ahí encienden su micrófono y la hagan por ahí, porque es muy difícil estar haciendo la presentación y leyendo los chats al mismo tiempo. Bien, la clase que vamos a tener ahora básicamente es la primera de la parte de fisiología reproductora. Vamos a ver algunas generalidades muy rápidamente y luego vamos a pasar a la diferenciación sexual genética, que eso es muy importante para entender todo el proceso reproductivo en su etapa de formación y en su etapa de maduración. Y vamos a terminar viendo algunos aspectos de la etapa de transición de la pubertad, la transición entre la etapa infantil y la etapa adulta, donde hay algunas características que son muy importantes para la etapa reproductora adulta constante. Bien, les voy a recordar de lo que ustedes ya deben conocer de algunas clases que hayan tenido antes. Es que existen dos tipos de reproducción desde el punto de vista sexual: la que no tiene contacto sexual, la reproducción asexuada, y también la reproducción sexual, con las diferencias que ello conlleva. Existen algunos organismos que pueden tener ambos tipos de reproducción, hay otros que solo tienen una. La reproducción sexual crea individuos que tienen un patrimonio genético distinto a sus progenitores. Esa es como la característica principal, a diferencia de lo que ocurre en la reproducción asexual, donde básicamente se van creando clones de los progenitores. En organismos inferiores, como por ejemplo eh, algunos tipos de bacterias, también algunos hongos, lo que ocurre es que va a depender mucho del entorno. Si el entorno tiene la riqueza suficiente para mantener a la población, normalmente los individuos que se generan son clones, por lo tanto se opta por la reproducción asexual. En cambio, cuando el ambiente es hostil y los individuos tienen mayor dificultad para sobrevivir, se produce reproducción sexual en estos mismos organismos para mantener características que le permitan sobrevivir en ese medio bastante más hostil. En el caso humano, por supuesto, lo que ocurrió con la evolución es que se optó por la reproducción sexual. ¿Y por qué la reproducción sexual? Bueno, la reproducción sexual, que es mucho más costosa a nivel energético y tiene varios costos asociados. Por ejemplo, hay que gastar energía para encontrar una pareja, hay que sacrificar la mitad del patrimonio genético, hay que hacer varias combinaciones para asegurar que el material genético sea favorable. A veces estas combinaciones no funcionan
y el material genético heredado es de mala calidad o no es apto para el desarrollo o no es apto para algunos aspectos de la vida. Pero tiene varios beneficios. Estos posibles beneficios son, el primero, ¿no es cierto?, esta recombinación genética que permite que haya una evolución genética haciendo que el individuo esté más adaptado al medio en el que se encuentra. También esto permite que mutaciones que en un momento fueron beneficiosas no se pasen a la siguiente generación porque ya el medio no las requiere o no son beneficiosas. En el caso humano, estas apariciones o desapariciones de las mutaciones cromosómicas, incluidas las mutaciones de los cromosomas sexuales, demoran mucho tiempo, demoran muchas generaciones, así que son periodos de largo plazo, no como ocurre en el caso de animales más inferiores o que estén antes en la cadena trófica, sino que depende de que haya muchas generaciones a ensayo y error de que estas mutaciones genéticas vayan apareciendo. La diversidad genética, entonces, es una ventaja que tienen las especies que hacen reproducción sexual, porque eso permite que tengan, por supuesto, una mejor adaptación evolutiva. Bien, genéticamente ahora, específicamente hablando del sexo genético, hay algunas características que van apareciendo a medida que los animales se van haciendo más complejos, a medida que vamos pasando de especies que están en un filum mayor, y lo que normalmente vamos a tener es eh, básicamente básicamente lo que vamos a tener entonces son algunas características que se pueden diferenciar. Veamos estas imágenes y me gustaría que me fueran indicando por el micrófono ahí, en el primer cuadro, por ejemplo, cuál es el macho en estas aves que están ahí. El que tiene como la cresta, como las plumas, el más colorido. Ya, sí parece que tengo un problema con el audio, así que les voy sí, exactamente, Vicente, parece que soy yo el que no está escuchando. Ya, vamos a hacer lo siguiente entonces, les voy a pedir que eh, me esperen un segundo. Ya, quisiera saber si ahora me escuchan igualmente y me responden por el micrófono a ver si los puedo escuchar yo. Se Sí, escucha. profe. ¿Se escucha, profe? Profe. Profe, ¿usted nos escucha? Parece que no. Ok, soy yo el que no está escuchando entonces. Ya. Ya, entonces nos comuniquemos solamente por el chat. Voy a dejar el chat de la reunión en otro lado para poder verlo correctamente. Ok, comuniquemos solo por el chat porque en realidad no escucho absolutamente nada. No sé cómo arreglarlo y no quiero perder más tiempo. Bien, entonces lo que estábamos diciendo era que en estas imágenes, como decía Sebastián, me parece, claro, Sebastián, hay una ave que tiene más colores, que es el ave que está ahí que está en color, que tiene el penacho rojo. Esa tiene una mayor cantidad de colores. Y también, si vemos la ave que está al lado, hay una que es más grande y que tiene más colores también. Ese también es el macho. En el caso
de los otros animales que están ahí presentes, también aparece una morsa, por ejemplo, donde claramente el macho es el más grande y que tiene colmillos además. Si ahora vamos a animales que están más cerca del hombre, por ejemplo, que son mamíferos más grandes, por supuesto hay el león, que tiene mayor tamaño, tiene una melena distinguida también. Ahí tenemos Aquí, por ejemplo, la espalda plateada, ¿no es cierto? Se ve la gran diferencia que tiene con la hembra en el caso de los gorilas. Bien, todas estas diferencias están determinadas genéticamente. Esto se llama dimorfismo sexual, que son básicamente las diferencias que hay entre machos y hembras naturalmente, y que en este caso, en estos animales, están marcados por diferencias físicas evidentes, muy fáciles de reconocer. Eso permite a estos animales en la naturaleza, por supuesto, reconocer al macho y distinguirlo de la hembra en forma muy fácilmente. En el caso humano, eso existía en la evolución. En el caso del Australopithecus, por ejemplo, lo que se ha encontrado en la parte fósil demuestra que claramente había una diferencia entre machos y hembras de tamaño y también en la cantidad de musculatura. Ahora, eso con la evolución se ha ido perdiendo. En general, los machos humanos suelen ser un poco más altos que las hembras, pero eso depende mucho ahora de algunas razas. En algunas razas la diferencia no es muy importante, aunque siempre hay diferencia, y en otras es más importante todavía. Y lo de la musculatura, que naturalmente debiera tener más musculatura el macho en general, eso también cambia mucho actualmente por las conductas psicosociales. Recuerden que la gente ahora va al gimnasio, hace acto deporte, así que eso de la musculatura también depende mucho de si uno es activo o es sedentario. Así que eso va a cambiar bastante este dimorfismo sexual, así que no es tan evidente. Lo que quería decirles con esto era que existe entonces esta posibilidad de dimorfismo y que eso está genéticamente determinado junto con el sexo. Por lo tanto, si vamos a los cromosomas sexuales, y aquí hay un cariotipo donde están los cromosomas y hay un marcaje de colores de los genes, y lo que vemos ahí es que todos los genes tienen distinta cantidad de todos los cromosomas, perdón, tienen una distinta cantidad de genes, pero en casi todos los colores se empiezan a repetir, son genes homólogos, es decir, ambos cromosomas presentan más o menos los mismos genes para codificar la misma información, a excepción del par 23, que es el cromosoma sexual, este que está acá, donde existe una diferencia importante de tamaño, evidente, pero también, si ustedes ven la composición de colores, también es muy distinta entre el cromosoma X y el cromosoma Y. Entonces eso nos da una variabilidad genética a nivel de cromosomas sexuales que se va a traducir en una expresión fenotípica del sexo determinado genéticamente. Bien, a grandes rasgos, lo primero que hay que recordar, ¿no es cierto?, es que los cromosomas sexuales eh, provienen en cada individuo de la fecundación y el proceso de fecundación básicamente es juntar dos células gametogénicas con contenido haploide para formar una, una célula desde donde ocurre todo el proceso de desarrollo que tiene material diploide. Como los gametos femeninos, ambos en su patrimonio haploide tienen solo un cromosoma sexual y en ambos casos siempre es X. La diferencia está dada por los gametos masculinos, donde hay posibilidades de que un espermatozoide tenga cromosoma X o cromosoma Y. Dependiendo del proceso de fecundación, entonces, vamos a tener individuos que sean XX o XY, y esto va a determinar, desde el punto de vista genético, el desarrollo fenotípico del sexo particular de cada uno. ¿Cómo ocurre este proceso? Básicamente, la diferencia está dada por el espermio fecundante que tiene el gen Y, dado que en ese espermio fecundante, entonces, vamos a tener una zona determinante del sexo genético que se llama zona SRY, y por supuesto está alojada en ese en ese cromosoma que hace la diferencia, el cromosoma Y. Eso está ubicado en el brazo corto del cromosoma Y, ahí la zona que aparece en la imagen en amarillo, y esa zona entonces, esa región del cromosoma Y que determina el sexo, al codificar lo que produce es un factor de transcripción que se llama factor TDF o factor determinante del desarrollo testicular.
Este factor entonces, siempre que esté presente el gen I y que sea expresado, lo que va a producir es la diferenciación y el desarrollo de la gónada inmadura en una gónada masculina, también inmadura por supuesto. De este modo entonces, la formación de una gónada masculina, un testículo inmaduro, depende directamente de la expresión de esta zona del cromosoma Y, esta zona SRI, que codifique específicamente ese factor TDF. Bien, si esto ocurre, el individuo ya tendrá una gónada masculina y esta gónada masculina empezará a producir diferenciación sexual, perdón, diferenciación celular y produciendo o formando células que puedan producir en la vida intrauterina hormonas que van a determinar el desarrollo masculino. Estas gónadas entonces, una vez que está desarrollándose, no completamente por supuesto, en la vida intrauterina, van a secretar básicamente testosterona y hormona antimileriana. Esto dado porque las células que estaban indiferenciadas se van a empezar a transformar por este factor TDF en células de Leydig y células de Sertoli. Las de Leydig van a secretar la testosterona y las de Sertoli van a secretar la hormona antimileriana. Por lo tanto, va a haber una secreción intrauterina, y esto es lo importante, de hormonas sexuales en los individuos que tengan el cromosoma Y. Esta secreción de hormonas sexuales, por supuesto, es leve, no es una cantidad grande como ocurre en el fenómeno de la pubertad cuando hay maduración a el individuo adulto. Es una cantidad baja, pero es suficiente para guiar el proceso de desarrollo. La testosterona lo que va a hacer es producir el desarrollo de los ductos wolfianos y producir también el desarrollo de la vía genital eh, masculina externa. Y la hormona antimileriana, como su nombre lo indica, hará regresión de los ductos milerianos. Vamos a ver al tiro a qué se refiere eso para que tengan el mismo nombre que se usa en histología. Bien, por lo tanto, dependiendo no solo del cariotipo, es decir, que haya un cromosoma Y, lo que importa es que haya una expresión del factor TDF, dado que podría ocurrir que un individuo sea XY, pero al no tener expresión de ese factor TDF, no haga diferenciación en estas etapas tempranas. ¿Qué pasa en el caso de los individuos que son XX? En ese caso, y esta es la diferencia importante con el caso masculino, los individuos que son XX no tienen ningún tipo de codificación de transcripción o expresión de alguna zona codificante de los cromosomas X, sino que solamente no pasa nada, no hay expresión de esta zona, y como no hay expresión de nada, las células genéticamente determinadas desarrollan este tejido de gónada indiferenciada en tejido ovárico. Por lo tanto, el desarrollo de la gónada y luego de la vía genital a características femeninas no está ligado a ningún proceso de transcripción o secreción hormonal. Aquí tampoco hay secreción de hormonas para producir esa diferenciación. Bien, vamos a ver rápidamente, solo para recordarles cómo ocurría esto en el desarrollo. Aquí tenemos la gónada indiferenciada. Lo que está en azul son los ductos milerianos, y lo que está en rojo básicamente son los ductos wolfianos o mesonéfricos, estos que están en rojo. Bien, ¿qué ocurre entonces cuando hay testosterona en el medio? Por supuesto, lo que va a ocurrir, testosterona y hormona antimileriana, lo que va a ocurrir entonces es que los ductos milerianos, por supuesto, degeneran, los que estaban en azul en la imagen anterior, si ustedes se fijan ahora, están degenerando, y los ductos mesonéfricos o wolfianos crecen, aumentan su tamaño, elongan y cambian de posición. Esa posición que tenían superior en la parte de arriba, donde estaba el- la gónada inmadura, ahora al crecer los ductos, esta gónada cambia de posición y se aloja en la parte inferior, específicamente en la zona escrotal. Eso es lo que debiera ocurrir. Eso a nivel de ductos. En el caso femenino, si lo que tenemos es que no hay ningún tipo de hormona, en el desarrollo, en forma natural, degenerarán ahora los ductos
mesonéfricos, los que estaban en rojo, si fíjense ahí, degeneraron, y los ductos millerianos permanecen, no elongan, sino que se mantienen en esa posición. El tejido de la gónada indiferenciada pasa a tejido ovárico, y en la zona de unión entre los dos ductos, esta que estaba aquí originalmente, se desarrolla entonces la cavidad uterina, la que sí crece y sí elonga. Ahí se acortan un poco los ductos y quedan en posición adecuada entonces ahora los ovarios respecto al oviducto, a esta zona que está en azul. Bien, ese es a nivel gonadal. Lo que tiene que ocurrir entonces aquí en esta parte muy importante es este descenso, en el caso masculino, este descenso de las gónadas, eso tiene que ocurrir para que quede correctamente la anatomía. Y desde el punto de vista de la vía genital, lo que va a ocurrir ahora es básicamente lo siguiente. Desde la semana 7, donde tenemos el tubúrculo genital, ¿no es cierto?, indiferenciado, tenemos los pliegues uretrales también indiferenciados, y las formaciones genitales también laterales, las que están marcadas ahí en rojo. Lo que vamos a tener ahora es que por las hormonas, en el caso masculino, lo que se va a producir es el desarrollo del pene a partir del tubérculo genital, donde este tubérculo básicamente crece de tamaño. Lo que vamos a tener también es el cierre de los pliegues uretrales, y las estructuras genitales laterales ahora van a empezar a formar la bolsa escrotal. En el caso femenino ocurre que el tubérculo genital se empieza a reducir de tamaño y empieza a quedar eh, en la parte más interna. El pliegue uretral no se cierra, y las estructuras genitales laterales, ¿no es cierto?, estas que están aquí, empiezan a formar lo que se llama los labios vaginales. Y luego, a término de la gestación, lo que vamos a tener básicamente es que se cerró completamente los pliegues uretrales, ¿no es cierto? Este que está aquí cerrado completamente, formando el RAFE, y lo que tenemos acá es que las bolsas genitales ahora generaron la bolsa escrotal, por lo tanto debe estar coordinado el proceso con esta baja que hay en los testículos. En el caso femenino, esto no se cierra y las estructuras uretrales quedan también en esa misma zona, el orificio uretral, y también tenemos ahora una mayor disminución de lo que era el tubérculo genital, ahora formando el clítoris. Eso queda también en la parte interna. Se forma esta estructura también, el himen, que separa, ¿no es cierto?, la parte de ahí. Tenemos el orificio vaginal y los labios mayores y menores. De esa manera, entonces, desde la misma estructura genital indiferenciada, con estas diferencias ahora quedan formadas correctamente. En el caso del glande masculino y el clítoris femenino, lo que tenemos es una gran cantidad de terminaciones nerviosas sensitivas, pero como el clítoris cambia mucho en tamaño, se achica mucho, queda una gran cantidad de terminales sensitivos por unidad de tejido. Así que es una zona que tiene una gran cantidad de terminales sensitivos, a lo mismo que ocurre con el glande masculino. Bien, quisiera que, entonces, aquí como resumen de esta parte genética, recuerden que el curso no es de genética, pero necesitamos recordar estas cosas genéticas. Dividamos esto en tres partes. Está el sexo genético, que dependía de la combinación de los cromosomas, eso es lo que habíamos dicho recién. Esto ocurre, por supuesto, muy temprano, inmediatamente después de la fecundación. Luego tenemos el sexo gonadal, ese sería el genético el primero. Ahora tendríamos el gonadal, que básicamente sería desarrollar gónada masculina o femenina inmadura en la etapa embrionaria. Entonces lo que dijimos ahí, como está bien resumido acá, va a depender de esta zona codificante en el caso masculino. Si eso no ocurre, ¿no es cierto?, tendremos entonces tejido ovárico desarrollado. Y luego, estas dos gónadas tienen la capacidad entonces de empezar a diferenciar sus células internas, especializándolas para producir hormonas. En el caso masculino se produce testosterona y hormona antimileriana. En el caso femenino todavía a esa altura no hay secreción de hormonas desde el ovario, y se producen los procesos que describimos en las diapos anteriores. Ahí lo importante entonces es que a término de la gestación deberíamos tener entonces un tracto interno y externo genital masculino y un tracto externo y interno
genital femenino. En el caso masculino, por supuesto, la gónada queda expuesta, que es la parte externa. En el caso femenino, la gónada queda en la parte interna. Bien, ahí está el proceso completo, entonces, estos 3 puntos son importantes. Y para esto, por supuesto, es fundamental, para que esto ocurra en forma normal, que exista la condición que se llama euploidía, que es donde lo que tenemos es básicamente que los individuos tienen correctamente desarrollado el par de cromosomas sexuales. Están correctos ambos. Bien, pero yo les había dicho antes que en los cromosomas están alojados una gran cantidad de genes y que varios genes que son homólogos tienen los mismos cromosomas homólogos, tienen genes muy parecidos entre ellos y los van expresando unos y otros. En el caso de los cromosomas sexuales femeninos, cuando está repetido el X, ¿cómo ocurre la expresión ahí de los genes? ¿Ocurrirá la expresión del X materno o ocurrirá la expresión del X paterno? ¿Qué creen ustedes? Ambos. Ya, algunos dicen que paterno. ¿Cuál se preferirá para la expresión? Eso determinará todo el fenotipo, así que es bien importante ahí cuál se expresa y cuál no. Y la carga es doble. O sea, hay dos genes, dos cromosomas X. Ya, lo que se apreció el señor Barr, lo que se fijó al estudiar los genes, los cromosomas sexuales en distintos tipos celulares, que había una diferencia entre el caso masculino y el femenino. En el caso femenino, que es el que está acá, como están repetidos, lo que él apreció es que en esas células, al mirar células femeninas, ya sea reproductivas o células de otro tipo, siempre aparecía este corpúsculo que está marcado con una flecha ahí, que no aparece en el caso masculino. Ese corpúsculo es material genético condensado, que está tan condensado, está tan sobreenrollado y empaquetado en proteínas, que no es posible de expresar, o sea, no tiene expresión genética, ¿no? Los genes de ese corpúsculo, que tiene material genético, no pueden ser expresados. Y eso no ocurre en el caso masculino. Abajo tenemos una ampliación de lo que va ocurriendo en los genomas. Aquí está, fíjense, el material genético que está sobreenrollado, pero este está condensado. Y eso no aparece en el caso masculino. Bien, a ese corpúsculo, en honor al señor Barr, se le llama corpúsculo de Barr. Y ese corpúsculo indica que también se le llamaba antiguamente apéndice palillo o apéndice palillo tambor o algo por el estilo. Bueno, pero el punto es que lo que ocurre es que hay un silenciamiento de los genes que estaban en esa zona. Y al estudiar, lo que se descubrió es que este material genético condensado provenía de uno de los cromosomas X. Es decir, durante el desarrollo se silencia completamente un X y solo se expresa uno. Es decir, los cromosomas de un solo X son los que se van expresando. Ok, hasta ahí se pensaba que lo que ocurría era que se prefería expresar o el paterno o el materno. Ya, pero eso no es así 100% porque los cromosomas antes de ser silenciados, ambos cromosomas X intercambian material, es decir, hay genes que se transponen desde un cromosoma del materno al paterno y del paterno al materno, es decir, hay un crossing over, así se llama en inglés, de material genético. Eso es bien importante porque ese crossing over lo que provoca entonces es que ahora, antes de silenciarlo, los X no sean ni 100% paternos ni 100% maternos, es decir, se adquieren características de ambos. Luego de eso viene el proceso de silenciamiento. Ogno y Lyon, ambos investigadores, ellos descubrieron este proceso y el proceso se le llama lionización, porque la señora Lyon fue la primera que lo publicó. Y básicamente lo que ocurre es que hay factores, aquí muestro uno, el factor HIST-RNA, que es un factor que se expresa y lo que hace es silenciar uno de los X. ¿Cuál de los dos se silencia? El paterno o el materno. Bueno, lo que sabemos ahora es que es al azar, es estocástico. En algunas células se silencia el femenino, en otras células se silencia el masculino. Por lo tanto, no hay una preferencia determinada para expresar un cromosoma u otro en el caso femenino, por lo tanto queda siempre una expresión eh, en mosaico de ambos cromosomas paternos o maternos.
Bien, este proceso, además de cómo aparece el silenciamiento y cuál de los dos es el que se silencia, es un proceso que hasta ahora sabemos que hay un factor de transcripción específico para inactivar los genes, este ARN que recubre aquí el gen, pero que esos efectos son astocásticos, es decir, no tienen todavía no sabemos cómo ocurre la selección para hacer esta modificación epigenética sobre un cromosoma u otro. No hay todavía una un determinante que se pueda predecir cuál cromosoma será expresado. Y como dije, en algunas células se expresa un cromosoma X, en este caso podría ser el A, que aparece aquí con nombre, o en otros se expresa el Y, este que está aquí. Así que eso todavía está en materia de estudio. Pero eso asegura que los individuos no sean exactamente iguales entonces a sus progenitores. Básicamente eso es lo importante de todo esto. ¿Ok? Que los cromosomas expresados, ya sea de un solo X materno o de un solo X paterno, no tienen solo material ni paterno ni materno, sino que están, por estos crossing over, están expresados antes y no se expresan exactamente los mismos en los distintos tipos celulares. Bien, eso ocurre cuando los individuos heredan este patrimonio genético en euploidía, es decir, en los dos cromosomas sexuales iguales. Quiero que miren el siguiente cariotipo y me digan qué es lo que falta aquí. Cromosoma Y. Exactamente, aquí lo que falta es el gen Y en este individuo, o podría haber sido otro X, pero solo hay un cromosoma sexual y además el cromosoma X está un poco anómalo, está bastante más largo de lo que normalmente ocurre, tiene una posición también media extraña, y el genotipo entonces de este individuo sería X0. ¿Qué fenotipo creen ustedes que tienen estos individuos? ¿Serán masculinos o femeninos? Debería ser femenino, ¿no es cierto? Porque tenemos una sola X, ¿no es cierto? Y dijimos que tiene dos X el femenino, pero expresa solo uno, así que debería ser femenino. De tal manera que sí, tienen un fenotipo femenino, pero presentan algunas anomalías. Por ejemplo, presentan disgenesia gonadal, que eso quiere decir que la gónada no crece correctamente, no madura, y suelen ser individuos entonces infértiles. Tienen retrasos en el desarrollo. Todo eso conlleva una cantidad de características importantes que se denomina síndrome, y cuando ocurre esta disgenesia, entonces este genotipo X0 se llama síndrome de Turner, donde entonces, a pesar de que tenemos todos los genes que debieran estar en el cromosoma X, y a pesar que sabíamos ahora de lo anterior, es que solo se expresa uno, y uno podría pensar, bueno, si hay un solo gen X, ya no hay que silenciar nada y sería el individuo normal. Eso no ocurre, los individuos no son normales, presentan estas características de síndrome, básicamente porque faltó el crossing over, es decir, que faltó que se intercambiara material, y no hay posibilidades de expresar gen X, cromosomas X paterno o cromosoma X materno indistintamente en los distintos tipos celulares, sino que hay solo uno y hay que solo expresar ese. Las características más llamativas de este tipo de diferencias en el par cromosoma sexual, o llamados también aneuploidías, cuando falta uno. En este caso, por ejemplo, hay uno que es característico, que es este higroma cístico. Fíjense aquí en el cuello del bebé, tiene, ¿no es cierto?, una suerte como de continuidad entre, ¿no es cierto?, la cabeza y en la espalda, aquí. Eso básicamente lo que muestra es esto, el higroma que está acá, es decir, que el sistema linfático no maduró completamente, no se separó completamente en el desarrollo y quedó unido por esta zona de ahí, formando este higroma. Vicente piensa, ¿qué es la euploidía? El término eu, como eugenesis, eucarionte, etcétera, significa correcto o verdadero. Entonces, la euploidía significa como el correcto apareamiento de los genes, de los cromosomas, perdón, el correcto apareamiento de los cromosomas en el cariotipo. O sea, quiere decir que cuando hay euploidía está correcto cada uno de los pares genéticos de cromosomas y en particular está correcto el par de cromosomas sexuales. Es decir, hay XX o hay XY, que es lo habitual y lo que ocurre regularmente. Y eso implica que el desarrollo en un individuo que tiene euploidía debiera ser normal, si se expresan correctamente. Eso significa euploidía. Y anapleudía, como ustedes saben, la preposición an significa sin, es decir, sin
una correcta haploidía, es decir, no hay una carga de cromosomas correcta, particularmente que esta es una aneuploidía en los cromosomas sexuales porque falta uno. A eso se refieren los términos. ¿Ok? Bien, no sé si quedó correcto, ¿se entiende, Vicente? Listo. El otro típico de este síndrome, se lo voy a mostrar solamente para que vean que los genes, siendo genes sexuales, es decir, que tienen, entonces son los que dan el sexo genético, influyen en otras características que no son sexuales. Eso es lo importante de entender de esta parte, eso es lo que yo quería destacarles. Básicamente por el tipo de genes que codifican, que tiene el cromosoma X. Tiene varios genes aquí, no vamos a entrar en genética, pero tiene un montón de genes que ayudan a apoyar procesos del desarrollo, como dije recién, el proceso que tiene que ver con el sistema linfático, pero también existen otras características típicas que se van mostrando en este síntoma, por ejemplo, esto que se llama ptosis palpebral, es decir, que hay un párpado que está más caído que el otro, o hay una diferencia aquí en la posición ocular, suele ser no bilateral. También en el desarrollo del riñón, que ustedes ya saben, desarrollo renal, también ocurre que normalmente se produce un mega riñón, eso es lo que ocurre regularmente en este síndrome, y también ocurre cosas a nivel cardíaco, por ejemplo, las válvulas que debieran ser tricúspides del corazón, ustedes ya saben cuáles son, aparecen válvulas bicúspides, como por ejemplo la aorta ahora se queda bicúspide. Y también esta mala distribución del sistema linfático hace que también hayan malas distribuciones de los intercambios del luz convectivo de agua que vimos en cardíaco. ¿Se acuerdan que había que estar había que mover líquido a través del sistema linfático y devolverlo a través de las cavas de circulación para que se mantuviera el volumen efectivo circulante? Ya, eso aquí está dificultado porque no está correcto o bien terminado el sistema linfático, no apoya muy bien al sistema circulatorio, entonces parte del líquido se queda en el intersticio, eso es lo típico que ocurre. Bien, eso es solamente como ejemplo para que los cromosomas sexuales o cromosomas X y cromosomas Y tienen otras funciones en el desarrollo también. Bien, la otra posibilidad que hay también y que se presenta en la clínica, por eso también es bien importante, es que haya una aneuploidía, pero que el individuo no tenga X ahora, al revés del anterior, no tenga X y solo tenga Y. ¿Qué es lo que sabemos de los individuos que son Y0, a diferencia del anterior, que era X0, el que tenía síndrome de Turner, que los individuos que son Y0 no son viables? Es decir, cuando hay falta del cromosoma X, no hay posibilidades de desarrollo. Es decir, son muy importantes entonces los genes del cromosoma X para el desarrollo, tan importante que cuando está ausente el individuo no es viable. Eso también lo quería como destacar para que lo supiera. Bien, la otra opción, aparte de la aneuploidía, otra opción de alteración es la trisomía, es decir, que estén triplicados, los genes que debieran ser pares están triplicados. Por ejemplo, aquí tenemos este de esta acá. ¿Se fijan que está triplicado el I? Duplicado, perdón, el I, por lo que tanto se triplican los cromosomas sexuales. Y además el I es extraño porque es bastante grande, el I es más pequeño siempre, aquí es bastante grande. Bien, estos individuos se les denominó supermachos, en realidad, porque como son X y Y, ¿no es cierto? Y fenotípicamente presentan una expresión mayor de genes asociados al cromosoma Y, que crean algunas diferencias fenotípicas. Estos individuos suelen ser más altos en general y suelen tener un desarrollo cognitivo normal, ¿sí? Pero son más altos generalmente que sus progenitores, suelen tener más musculatura también, así que por ahí viene un poco el nombre. ¿Y qué pasaría si el individuo fuera triple X, XXX? ¿Qué creen ustedes que nos da? ¿Qué fenotipo nos da? ¿Masculino o femenino? Claro, como solo hay X, por supuesto nos da femenino, pero como son muchas X, se llama superhembra en general. Contrariamente a lo que uno pudiera pensar, análogamente al caso de los individuos X y Y, a los supermachos, en el caso de las superhembras tienen un desarrollo
eh, motor menor, tienen desarrollo cognitivo disminuido generalmente, a veces bastante severo, aunque tienen fenotipo normal. Aunque el fenotipo es normal, digamos, tienen desarrollos motores, presentan astenia, por ejemplo, que es debilidad y dificultad para realizar tareas motoras en general. En ese caso, lo que ocurre con esos individuos es que a veces no desarrollan también correctamente, o se demora más que no desarrollan, se demora un poco en desarrollarse tanto la etapa de transición, la pubertad, tienen una pubertad retrasada y también a veces tienen cierto infantilismo sexual, es decir, tienen edad adulta, edad reproductiva normal, pero psicológicamente suelen tener un infantilismo sexual bastante marcado a nivel cognitivo. No siempre así, pero es recurrente. Bien, ¿qué creen ustedes que pasaría ahora si el individuo fuera XXI en la trisomía? Dos X y una Y. ¿Qué creen ustedes que ocurriría? ¿Qué fenotipo tendría? ¿Masculino o femenino? Aquí tenemos una trisomía de ese tipo. Claro, si juntamos estos dos, ¿no es cierto? Es XX, sería femenino. Pero si juntamos este con este, XY, sería masculino. Por lo tanto, tenemos una suerte de fenotipo fenotípicamente. Vamos a Catalina, vamos a hacer la diferencia con hermafrodita, que no es lo mismo. Vamos a hacer aquí la diferencia con esta trisomía. Lo que ocurre con estos individuos es que tienen, ¿no es cierto?, características fenotípicas masculinas y femeninas, y además presentan infertilidad porque no se desarrollan básicamente las gónadas. Esto es lo que se llama síndrome de Klinefelter, ¿no es cierto?, cuando aparece este fenotipo. Bien, todo esto, por supuesto, todas estas trisomías y todo esto ocurre en la etapa temprana, cuando se están formando los se están formando básicamente los gametos, en que hay alguna alteración en la meiosis principalmente, que puede ser en el óvulo, podría ser en el espermatozoide, formando algunos gametos que no tienen el cromosoma sexual. Es decir, que son haploides, perdón, son disploides, no tienen eh, el cromosoma sexual. Siendo haploides, no tienen disploidía, es decir, tienen una pérdida del cromosoma sexual, y eso hará que el cigoto que se forma, como aparece en la imagen, presente estas trisomías o estas alteraciones de aneuploidías. Bien, ya que lo mencionó Catalina, vamos a hablar del hermafroditismo. En realidad, el término hermafroditismo ya no se utiliza en clínica humana, básicamente porque el hermafroditismo es una característica que es normal en algunos animales. No sé si ustedes conocen algún animal que sea hermafrodita. Hay uno que tenemos bien cerca todos ahí, que es hermafrodita. Exactamente, los caracoles de jardín. Esos son hermafroditas porque en algunas temporadas los individuos son machos y en la siguiente temporada suelen ser hembras. Y también es contextual. Cuando hay muchos caracoles de jardín hembras, por ejemplo, algunos empiezan a cambiar y se transforman en machos, y cuando hay muchos machos, algunos cambian y se vuelven hembras. Y eso asegura básicamente la reproducción. Así que como el hermafroditismo existe en condiciones normales, el término que se utiliza en clínica actualmente es intersexualidad. Pero todavía en clínica y sobre todo en algunos textos de clínica todavía aparece como hermafroditismo. Bien, estimados, miren la siguiente imagen, dígame si el bebé es masculino o femenino. Y da la impresión, ¿no es cierto?, masculino, que tiene elongación del pene, tiene bolsa escrotal, pero la bolsa escrotal no sé si ustedes la ven que está totalmente correcta o le ven alguna diferencia. Sí, se nota que está fisurada muy bien, que no cerró completamente, y es bastante grande, ¿no? Como que envuelve hasta incluso la parte superior. Bien, este es un individuo intersexual, eh, tiene bolsa escrotal,
donde debieran haber testículos, pero en realidad no tiene testículos, lo que tiene son ovarios internos. Bien, esto es lo que se llama intersexualidad verdadera, donde el individuo presenta características genitales y características gonadales de ambos sexos. Eso es básicamente lo que se llama intersexualidad real o verdadera. Los individuos desarrollan gónadas eh, de ambos sexos al mismo tiempo. ¿Mm? En ese caso sí es una intersexualidad verdadera. Hay otras intersexualidades que se llaman pseudohermafroditismo o pseudo-intersexualidad, donde los individuos presentan genitales femeninos, pero tienen ambas gónadas o masculinas o femeninas y son funcionales. En general, los individuos que son eh, tienen intersexualidad verdadera o hermafroditismo verdadero, lo que tienen es la presencia de testículo, como aparece aquí en la imagen, y al mismo tiempo de un ovario, es decir, tienen las dos gónadas al mismo tiempo. En el caso femenino, cuando hay intersexualidad femenina, lo que suele ocurrir es que aparece lo más común, es que hay un ovario normal y el otro ovario tiene características de testículo, pero intermedia, se llama ovotestis, que es lo que aparece aquí arriba. Ya, en este caso, por supuesto, las gonas suelen desarrollar disgenesia, es decir, no maduran, ¿no es cierto? Porque si maduraran, ¿no es cierto?, tendríamos dos gonas produciendo gametos masculino y femenino en el mismo individuo, podría incluso existir autofecundación. Ya, eso no ocurre, por supuesto, porque estas gonas normalmente tienen disgenesis, es decir, están presentes como tejido ovárico, pero no madura el tejido. De hecho, el tejido ovárico que está mostrando acá no está maduro, se ve solamente un tipo celular, que son folículos primordiales, no se ven folículos crecimiento. Y en este otro testículo no se ve tampoco desarrollo de túbulos seminíferos. Y el ovotesti, por supuesto, es una mezcla de ambos y no tiene tampoco un desarrollo a término correcto. Bien, esta intersexualidad normalmente se da por mosaicismo, es decir, aparecen expresiones XX y XY en las células, sobre todo las células sexuales. Por lo tanto, hay algún tejido, por ejemplo, el tejido ovárico, aparece expresión de XY en algunas células y en otras aparece expresión de XX. En otras palabras, tenemos ambas expresiones. Eso es lo que se produce en este hermafroditismo o intersexualidad verdadera. Y al mirar cariotipos de estos tipos celulares, cuando se revisan, se ve que existen células que son XY y otras que son XX, e incluso algunas que tienen, como aparece acá, algunas tienen solo un X, en cambio otras son dos X con una Y, etcétera. Entonces, va a depender, perdón, un poco de la línea que ocurra genéticamente con ellos, pero está determinado, y es el punto, genéticamente esta intersexualidad. Y como le estaba mostrando recién en la imagen, el sexo gonadal suele ser doble en este caso. También existen, por supuesto, el sexo fenotípico, o sea, la expresión es ambigua porque no tenemos correctamente desarrolladas las gónadas, que son las productoras luego de las hormonas. Por lo tanto, el sexo fenotípico que desarrollan suele ser ambiguo y tienen caracteres sexuales tanto masculinos como femeninos. Eso es lo que suele ocurrir también en ese caso. ¿Mm? Por eso se podría confundir, por ejemplo, con el anterior, que era el síndrome de Klinefelter, donde hay un fenotipo mezclado, pero en ese caso no existe sexo gonadal doble. Bien, y también existen algunos trastornos embrionarios donde básicamente por tumores viralizantes, porque hay tumores que producen testosterona en individuos femeninos, o al revés, se produce mucha estrógeno o progesterona de forma anómala en individuos masculinos, también por diferencias congénitas de hormonas que podrían, perdón, de enzimas que transforman las hormonas. En el caso masculino se requiere en la vida intrauterina que la testosterona se transforme a dihidrotestosterona, y eso es por una hormona perdón, por una enzima que está en los tejidos. Entonces, cuando la testosterona sale a circulación, estos tejidos transforman la testosterona en dihidrotestosterona y esto guía mucho más el desarrollo. Esa dihidrotestosterona es mucho más potente para guiar el desarrollo. En algunos individuos falla esa enzima y se produce un desarrollo extraño. Así que también existe. Y existe la iatrogenia. No sé si han escuchado el término iatrogenia. Se lo nombraba en alguna condición clínica o en ABP, en alguna parte. Sí, Comento, ¿qué significa iatrogenia entonces? Qué bueno que lo sepan.
Ya, no es exactamente un error médico, ¿eh? Sin cometer errores se podría llegar a la iatrogenia. Mira, básicamente la iatrogenia es que exactamente, que el tratamiento diagnosticado, que es el correcto, trae como un efecto secundario que podría provocar alguna alteración o incluso algún daño, ¿sí? Que no era, por supuesto, algo esperado y es específico de ese paciente. Entonces, normalmente esto ocurre con los fármacos todos tienen, en su tratamiento tienen efectos adversos, efectos secundarios, pero a veces pueden llegar incluso a provocar un daño más grande. Cuando el tratamiento, los fármacos provocan ese daño mayor, se produce una iatrogenia. En este caso, los tratamientos con andrógenos o progestágenos sintéticos, eh, que a veces pueden ocurrir durante las primeras etapas del desarrollo, o sea, las primeras semanas de desarrollo, como vieron, el sexo genético era muy rápido, apenas se producía la fecundación, se empezaba a producir estos cambios en el desarrollo. Normalmente los tratamientos con hormonas sintéticas podrían producir algún tipo de diferenciación sexual anómala y podrían incluso producir este pseudo intersexualidad. Así que es bien importante eso en la clínica. Ya, vamos a poner esto en contexto, todo esto que hemos conversado recién, esto de los gametos, ¿no es cierto? Y esta correcta asociación entre gametos para recuperar el, el número haploide, ¿no es cierto? Pasa primero por generar los gametos correctamente, lo que se llama la gametogénesis o gametogenia, que básicamente es desde las células somáticas que son diploides, llegar a células gametogénicas que son haploides, estas que están acá, el óvulo, ¿no es cierto? Y el espermatozoide maduro, que básicamente se produce a través de las divisiones meióticas. Sí, José, básicamente son fármacos administrados a la madre, en los que tienen esa característica. También hay que recordar que hay varios fármacos que están cada vez más en desuso, pero hay algunos fármacos que tienen características de estimular receptores de hormonas sexuales. Por ejemplo, hay fármacos que, no siendo estrógeno, sí tienen alguna afinidad con el receptor de estrógeno. Entonces, por un tratamiento, ese fármaco podría estimular receptores de estrógeno en la madre y también en el bebé, y eso podría producir alguna alteración. Lo mismo ocurre con algunos compuestos que se interconvierten, fármacos que se interconvierten y tienen características similares a la testosterona, por ejemplo. Entonces, toda esa farmacología hay que considerarla en el momento del tratamiento porque podría producir alteraciones en el desarrollo. Bien, una vez que se tienen estos gametos correctamente formados, la otra etapa, que para eso vamos a tener una clase completa, por supuesto, es recuperar en un nuevo individuo esa característica diploide. Eso es lo que hace el proceso de fecundación o fertilización, que básicamente es juntar estos gametos y formar un individuo nuevo, ¿no es cierto?, que tiene características genéticas diploides. Bien, si ustedes se acuerdan de sus cursos de biología celular y genética, lo que tenemos básicamente es para producir gametos, tenemos que tener un número de células primordiales grande, o sea, se produce una mitosis para tener un número de células primordiales a partir de las cuales formar los gametos, ¿no es cierto?, en un número adecuado, pero luego de eso es obligatorio tener meiosis para que los gametos terminen formándose en forma haploide, como aparece aquí en este dibujo. Si ustedes se fijan en el caso masculino y en el caso femenino, en ambos casos, la meiosis es la misma. No hay ninguna diferencia en cuanto a el desarrollo meiótico. Hay profase 1, metafase, anafase, telofase, anafase 2, etc. La diferencia está en que el gameto femenino, cuando se va formando y cuando se empiezan a producir las divisiones meióticas desde la anafase en adelante, lo que se produce es que las dos eh, células producidas de esa división celular, esas dos células haploides, solo una de ellas continúa el proceso de la meiosis. Es decir, en anafase se producen dos, pero solo una llega a telofase. En telofase se vuelven a producir dos, pero de esas dos solo una pasa a la anafase. Es decir, se van produciendo células que no entran en el proceso, que se quedan pequeñitas y que se van pasando por un proceso atrésico, es decir, no tienen expresión y suelen ser reabsorbidas. Eso es lo que se llaman los cuerpos polares. Y por eso se producen dos, el primer cuerpo polar en la primera división y el segundo cuerpo polar en la segunda división, hasta tener el ovocito maduro. Esta última parte, por supuesto, es parte del desarrollo adulto de producir los gametos. Toda esta parte de gametogénica se produce en el adulto. Y en el caso masculino eso no ocurre, sino que de la anafase en adelante, todas las células que se van dividiendo, todas van pasando a las siguientes etapas de la meiosis y terminan formando
las células espermátidas o las células precursoras de los espermatozoides en la división meiótica. Estas etapas de la meiosis, y esa es la otra gran diferencia que hay que tener clara, no ocurren exactamente igual en el caso femenino y masculino. Es decir, temporalmente la meiosis no va ocurriendo exactamente igual en ambos sexos, sino que tiene temporalidades distintas. Les voy a mostrar la siguiente imagen, les pido que pongan atención ahí a las diferencias. Bien, en el lado izquierdo entonces tenemos el proceso de mitosis y meiosis femenino, y en el lado derecho el proceso de mitosis y meiosis masculino. Y lo que vemos ahí es que la primera parte de mitosis ocurre exactamente igual en masculinos y femeninos, es decir, este proceso para hacer que proliferen estas células germinales gametogénicas es en la etapa embrionaria en ambos. Entonces el proceso de gametogénesis, entonces, la primera parte, esa es en la etapa embrionaria, y en el caso femenino es más largo porque la meiosis parte en la etapa embrionaria. Ahí está marcado en azul. Si ustedes se fijan, todo eso que está marcado en azul es lo que ocurre en la etapa embrionaria y ocurre la mitosis y la primera parte de la meiosis. La primera división meiótica, en el caso femenino, es la que empieza, desde ahí en adelante, es lo que empieza a ocurrir en la etapa reproductiva adulta. Esto es distinto en el caso masculino, donde solo la mitosis ocurre en la etapa, en la vida intrauterina, en la etapa embrional, formando las espermatogonias, y de ahí en adelante, a partir de las espermatogonias, se produce, ¿no es cierto? Perdón, se produce, ¿no es cierto? Entonces, toda esta etapa de las meiosis. Es decir, las meiosis ocurren en la vida reproductiva adulta, en el caso masculino, en el caso femenino, la primera mitad ocurre en la vida intrauterina. Esto va a ser muy importante porque esto determina que los ovocitos primarios que pueden entrar en la primera división meiótica y completar la meiosis en la vida adulta están determinados en la vida intrauterina. Es decir, en el caso femenino, nacen con una cierta cantidad de ovocitos primarios. Eso va a ser muy, muy importante entonces para este otro proceso, el proceso de fertilización o fecundación, dado que eso nos va a dar un número limitado de ovocitos primarios que pueden llegar a este proceso de fecundación o fertilización. Ya, eso lo vamos a retomar entonces en la clase de fecundación. Bien, este proceso de gametogénesis en la vida intrauterina y luego en la vida adulta tiene que estar de la mano totalmente con el proceso de desarrollo de las estructuras anexas. Esto tiene una relación entonces con el desarrollo de la gónada. Básicamente porque la gónada, cuando madura, se transforma en un órgano endocrino que produce hormonas sexuales al mismo tiempo que produce esta gametogénesis que estaba en la diapo anterior. Es decir, tiene características exocrinas, produce gametos que van a salir, ¿no es cierto?, como una secreción exocrina, pero también tiene una función endocrina porque ambas gónadas, el testículo y el ovario, producen hormonas sexuales que en la primera etapa, en la etapa de maduración, van a ser muy importantes para que la vía genital sea correcta, y luego en la vida adulta para mantener todo el proceso gametogénico y todo el proceso de mantener correcta la vía genital. Cuando digo vía genital me refiero a las estructuras que participan en la gametogénesis, pero que no son gónadas, que participan en la fecundación y que permiten en el caso femenino la implantación y la gestación. Todo eso básicamente es la vía reproductora, eh, que por supuesto permite todo el proceso correcto, permite correcta fecundación y desarrollo luego de un nuevo individuo. Bien, entonces estos procesos están básicamente vinculados, están coordinados para que se mantenga, primero para que haya el crecimiento en la etapa de maduración y luego para que se mantenga toda la función reproductora. ¿Cómo se hace para mantener, primero para producir la etapa de maduración sexual y luego para mantener la vida adulta reproductiva? ¿Cómo se hace para mantener todo eso coordinadamente? ¿Alguien se acuerda cómo se hacía eso? Lo vimos el semestre anterior en todo caso. Lo nombramos en realidad el semestre anterior, no lo vimos en detalle, lo nombramos. Y eso hace también que la diferencia que tiene la vida reproductiva adulta femenina y masculina, que vamos a ver después en otras clases, que son distintas. ¿No? A esta altura ya nadie se acuerda de nada. Solo hay renal en su cabeza, por lo que veo. ¿Sí? Ok. Esto se mantiene en la vida adulta
esta, primero esta maduración y luego la vida reproductiva adulta, ocurre básicamente porque se activa un eje que va a mantener entonces esta parte de las gónadas y los genitales externos e internos, que es el eje endocrino, hipotálamo, hipófisis y gónada. ¿Sí? Entonces va a tener que recordar sus clases de endocrino, porque es un eje endocrino, básicamente, el que gobierna estas etapas de maduración reproductiva y estas etapas de mantención de la vida reproductiva en la vida adulta. Como habíamos nombrado ya en endocrino, le voy a recordar, el eje incluye al hipotálamo, a la hipófisis y a ambas gónadas, en el caso masculino y femenino, donde básicamente lo que hay es una comunicación endocrina entre estas tres estructuras. Esto es fundamental que esto ocurra, por lo tanto el hipotálamo tiene que comunicarse correctamente con eh, la hipófisis y esta que comunicarse correctamente y en el tiempo adecuado con las gónadas. Para recordar entonces, el hipotálamo se comunica con la hipófisis y gobierna la secreción eh, de las gonadotrofinas que hace la hipófisis, básicamente por una secreción de un factor liberador de gonadotrofinas, GNRH, que se libera localmente hacia la hipófisis, dado que la hipófisis tiene gonadotrofas que tienen receptores para esa GNRH. En respuesta a eso, estas gonadotrofas van a secretar gonadotrofinas, que son la FSH y la LH, la folículo estimulante y la hormona luteinizante. Los nombres vienen porque se descubrieron primero su función en el eje hipotálamo hipófisis ovario, por eso los nombres aluden básicamente a estructuras del ovario. Y estas son las que salen a circulación y que van a tener efecto en las gónadas. Pregunta: ¿la hipófisis tiene células productoras de FSH y tiene otras células productoras de LH? Catalina dice que no. Entonces, según lo que usted recuerda, solo hay un tipo celular sensible a la GNRH que produce ambas hormonas, FSH y LH. Creo que sí. Sí, exactamente. Tenemos las gonadotrofas que están en la hipófisis, secretan ambas, FSH y LH. Eso es lo que ya habíamos conversado en endocrino. La pregunta ahora es, ¿cómo saben esas gonadotrofas, esas células gonadotrofas, si deben secretar más FSH que LH o al revés, más LH que FSH? ¿Alguien se acuerda cómo se hacía eso? Si no, por un feedback. Pues sería una buena idea, por un feedback, pero el feedback más bien es para regular el eje. Ya, yo lo voy a recordar ahora porque esto es fundamental. Cuándo secretar más FSH, cuándo secretar más LH es fundamental tanto para el desarrollo como para la vida adulta, en particular en el caso femenino. Bien, lo vamos a dejar ahí en incógnita, lo vamos a aclarar unos tiempos más adelante, hasta que termine. Las gónadas, o más bien el tejido y las células que constituyen las gónadas, que son distintas, tienen receptores para esta FSH y esta LH, y en respuesta a eso hacen dos cosas. Producen los gametos y secretan hormonas sexuales. Por lo tanto, la FSH y la LH, y esa es la importancia que tiene, gobiernan tanto el proceso de gametogénesis, la producción de gametos en la vida adulta, viables para fecundación, y la producción de hormonas sexuales que salen a la circulación. Estas hormonas sexuales tienen efectos a nivel de la gónada, es decir, ayudan a la gametogénesis, pero también estas hormonas sexuales salen a circulación, una parte de ellas, en general, la mayor parte de las hormonas sexuales se queda en la gónada, pero una parte de ellas sale a circulación y tiene efectos, por supuesto, en los órganos reproductivos, de tal manera que el proceso, ahora guiado desde el hipotálamo, permite no solo el desarrollo gonadal, no solo el desarrollo de la gametogénesis, sino también el desarrollo de toda la vía genital externa e interna. Por eso es muy importante entonces que el eje parta, funcione cuando empieza la pubertad y se mantenga después estable durante todas las etapas de la vida adulta. Bien, estas hormonas, voy a hablar un poquito de las hormonas, tienen dos características muy importantes, estas hormonas que están acá. Estas hormonas son todas derivadas del colesterol
Todas las hormonas sexuales son derivadas de colesterol. La progesterona, la testosterona y los derivados, y el estradiol también, el estrógeno, y sus derivados. Aquí tenemos dos derivados importantes. Está la dihidrotestosterona, que es un derivado de la testosterona, es una interconversión de la testosterona. Son extremadamente importantes y por supuesto tienen receptores en varios tejidos dentro del sistema reproductor y también fuera de él. Por lo tanto, producen cambios a nivel reproductor, pero también a nivel a cambios fenotípicos. Como dije, todas son derivadas del colesterol. Por lo tanto, son todas hormonas de origen lipídico, son todas hormonas esteroidales, porque derivan del esteroide colesterol. Y, por supuesto, tienen la posibilidad de ser interconvertidas. Ahí aparece un asterisco, la conversión de la testosterona a la dihidrotestosterona. Pero también, fíjense, que no se nos olvide nunca, la testosterona, a través de una enzima que se llama aromatasa, es posible de transformarla de testosterona a estradiol. Así que tenemos esas posibilidades de interconversión que son extremadamente importantes. La otra característica que tienen estas hormonas es que una vez activado el eje y funcionando el eje en la vida, en la etapa de la pubertad y luego en la vida adulta, estas hormonas que se generan, estas hormonas esteroidales y también algunos péptidos que se generan en las gónadas, como la inhibina y la activina, que no son hormonas esteroidales, son péptidos, tienen la característica, ellos juntos, de hacer estos loops o estas asas de retroalimentación o feedback regularmente negativos, que puede ser de asa larga desde la gónada o de asa corta desde la misma hipófisis, y eso permite regular el eje. Esto es fundamental entonces. Si ustedes recuerdan cuando conversamos harto sobre tiroides, en tiroides era pero muy importante, era muy importante lo que ocurría con, eh, era muy importante en tiroides lo que ocurría con el eje, dado que el eje se podían producir algunas anomalías del eje y eso nos producía hipertiroidismo, hipotiroidismo, etc. Ya, aquí sucede algo similar. Si el eje no funciona correctamente, vamos a tener una mala producción de hormonas sexuales a nivel de las gónadas, y como eso influye en la producción de los gametos, también vamos a tener una mala gametogénesis. Por eso es bien importante en la clínica reproductiva, tener claro este feedback que ocurre en el caso del eje reproductivo hipotálamo hipófisis gónada. Y vamos a sumarle que en el caso femenino existe la posibilidad que el loop, sea un feedback positivo en algunos momentos del ciclo. Eso lo vamos a explicar en detalle, por supuesto, cuando veamos reproductor femenino. Pero existe esa posibilidad. Así que ahí vamos a tener harto juego con la parte de los feedbacks. Bien, pero ¿qué es lo que despierta al eje durante la etapa infantil para que este eje active y se empiece a producir toda la etapa de maduración y luego la etapa de vida sexual adulta? Bien, cuando tenemos en el siguiente esquema, fíjense, aquí tenemos el eje en la vida infantil. Aquí cuando estamos en la vida infantil, el eje está abierto, pero las gónadas están inmaduras, no hay gametogénesis, tampoco hay una gran secreción de hormonas, y el eje funciona, pero si ustedes se fijan, el eje está funcionando solamente para entrar en el desarrollo, solo para eso, no para llegar a una maduración del sistema reproductor. Una vez que el individuo nace, este eje está como cerrado, por eso aquí parece un break-on, parece como que le pusieron un freno encima. Esto es el núcleo 4 del hipotálamo, lo que está dibujado aquí arriba. Y normalmente lo que ocurre es que este eje queda quiescente. ¿Qué quiere decir eso? Que el eje no está funcionando. Si se fijan, la GNRH, había secreción de GNRH en pulsos, y luego hay secreción, pero en pulsos mucho más lentos. Eso se traduce como una baja en la secreción de la LH y FSH. Y eso es lo que se mantiene por toda la vida infantil hasta entrar en la pubertad. Cuando el individuo entra en la etapa de maduración sexual, en la pubertad, es como si no tuviera freno ya, como que ya no está frenado el eje, el núcleo 4 está desbloqueado, y ahora sí el núcleo 4 empieza a estimular a la hipófisis, y en la hipófisis se produce ahora una gran cantidad de GNRH, con una gran cantidad de pulsos de GNRH, que empieza a producir una gran cantidad de LH y FSH, y que produce, por supuesto, que las gónadas entren en gametogénesis y que además liberen hormonas sexuales, masculinas y femeninas, que no solo gobiernan el eje, sino que también producen todos los cambios fenotípicos típicos de la pubertad. Ok, pero
duda continúa. ¿Cómo saltamos de una etapa juvenil a una etapa de pubertad? ¿Cómo el organismo sabe que a cierta edad debe pasar por la etapa de maduración? Bien, lo que sabemos actualmente es que hay un proceso previo que no es tan evidente, pero que se gatilla con el desarrollo temporal del individuo, es decir, cuando llega a cierta edad, y ese proceso es obligatorio y previo para entrar en pubertad. Ese proceso se llama adrenarquia. Ese proceso de adrenarquia recibe su nombre por la glándula adrenal, que en realidad nosotros sabemos ahora que se llama glándula suprarrenal, ¿no es cierto? Y, en otras palabras, el pasar de individuos infantiles a etapas de maduración de la pubertad pasan básicamente por la actividad de la glándula adrenal. ¿Ustedes recuerdan qué secretaba la glándula adrenal? Eso también lo vimos en endocrino. Tenía varias partes la glándula adrenal, ¿se acuerdan? Tenía corteza, médula. Claro, había zonas que tenían que ver con el sistema endocrino, con la parte mineral, con el estrés, ¿no es cierto? El cortisol, la aldosterona, pero tenía una zona que secretaba hormonas sexuales. Entonces, lo que ocurre en la adrenarquia, básicamente es que los individuos nacen con una glándula adrenal, pero que está en desarrollo, y cuando esta glándula se desarrolla completamente, o está en vías de desarrollo completo, empieza a producir hormonas sexuales. Esa maduración de la glándula y esa secreción de glándulas sexuales que no vienen de de las gónadas, que no vienen del testículo y el ovario, sino que vienen de la glándula suprarrenal, es el proceso necesario para ingresar en la pubertad. Esto ocurre entre los 6 y los 8 años más o menos, ahí donde está el cuadrito, y se produce básicamente por este aumento y desarrollo de la glándula adrenal que va ocurriendo a medida que vamos avanzando en años. La glándula adrenal debería desarrollarse en la vía intrauterina, ahí tenemos una glándula adrenal pero que no está totalmente madura, y luego deberíamos tener un crecimiento y maduración importante, el que está marcando el cuadrito, 6 a 9 años, y es en ese momento en el que se empieza a producir estas hormonas sexuales que vienen de esta glándula adrenal. Estas hormonas sexuales empiezan a aumentar levemente y a medida que van aumentando antes de la pubertad, van haciendo y preparando que el eje se vaya activando y el eje se empieza a activar y lo que tenemos es que luego el eje se activa completamente y entramos en la pubertad. Aquí para recordarlo, aquí está la glándula arriba, la glándula adrenal. Recuerden que la glándula adrenal lo que hace también es tomar colesterol y del colesterol formar mineralocorticoides o glucocorticoides, ¿no es cierto? Aldosterona y cortisol, pero también puede hacerlo, tomar el colesterol y formar en la zona reticular, ¿no es cierto? Formar un andrógeno, que es este que está aquí, que se llama dihidroepanandrostenodiona. Le vamos a llamar DHEA, que son varios, no es uno, son varios. Son varios DHEA. Esos DHEA se secretan, entonces se empiezan a secretar en esa maduración de la glándula adrenal. Aquí hay una gráfica. Fíjense que por aquí más o menos, que es como a los 8 años, empiezan a aumentar estas DHEA en el plasma y aumentan hasta llegar a un pic más o menos a los 20 años en el caso femenino, más o menos a los 22 en el caso masculino. En el caso femenino, la secreción de DHA de la glándula parte antes, parte a los 6 años más o menos. En el caso masculino parte a los 8. Eso queda muy patente porque la pubertad femenina y masculina tiene un retraso o tiene una diferencia de 2 años. Las mujeres parten 2 años antes, los hombres 2 años después. Está dado ya por la etapa de la adrenarquia, que también tiene un retraso más o menos en promedio de 2 años. Eso entonces, esto permite entonces que empiecen a los 6 años ya a ocurrir pequeños cambios a nivel hormonal y también a nivel fenotípico, que empiezan a producir entonces esta combinación o esta eh, actividad, ¿no es cierto?, que permite la vida reproductiva adulta. Por ejemplo, ahí está el descenso testicular que tiene que ocurrir, ¿no es cierto?, a cierta edad. Si no ocurre, ¿no es cierto?, es anómalo, tiene que ocurrir este desarrollo. Y esta producción de DHA y androstenodiona puede ser interconvertido en testosterona en el caso masculino y también en estrógenos en el caso femenino.
Esto va a producir entonces que, como les mostraba en la gráfica anterior, aquí está un gráfico comparando en el caso masculino cuando aumenta la testosterona y cuando aumenta la DHEA en el caso masculino. Fíjense que aumentó mucho antes la etapa juvenil, a- juvenil infantil, digamos, la cantidad de DHA, y luego en la etapa de la pubertad, que está dentro de la adolescencia, aumenta espectacularmente la testosterona para llevar al individuo en un tiempo muy corto, en 4 años, a la etapa adulta. Bien. Existe también una cantidad de DHEA que se secreta en la vida intrauterina, o sea, hay un pic en la vida intrauterina, sobre todo justo al momento de nacer, y la DHEA se mantiene bajita hasta que llegamos a los 6 años, más o menos, 6 años, 7 años, donde aumenta y se mantiene y llega a un pic a los 20 y algo años, y luego va decayendo con la edad lentamente a medida que vamos envejeciendo. Esto entonces es lo que permite ingresar al proceso que se llama la pubertad, ¿no es cierto? El proceso de pubertad. Y permite también que empiecen las primeras maduraciones eh, de los órganos sexuales. Aquí voy a mostrar una gráfica, la última, de esta adrenarquia. Y si ustedes se fijan entonces, lo más importante de la adrenarquia, producción de hormonas sexuales independientes de las gónadas. En esta gráfica aparece muy bien, en azul está la DHEA masculina, luego se separan por cantidad en rojo en la femenina. Y si ustedes se fijan, ahí está el pic de DHA al momento del nacimiento, esto se mantiene quiescente, y luego parte la adrenarquia, que es esta zona rosada que está acá, con esta secreción temprana. Y por supuesto, esto despierta el eje, y de esa manera entonces lo que tenemos ahora es el inicio de la pubertad. Y por supuesto hay una etapa donde se superponen ambos, la pubertad, esta línea cuadriculada azul, se superpone la adrenarquia con la pubertad en un periodo, pero luego ya es más importante la secreción de hormonas sexuales desde las gónadas. Una vez que ya llevamos unos 2 años de pubertad, las gónadas están ya capacitadas o deberían estar capacitadas para secretar una gran cantidad de hormonas sexuales y guiar todo el proceso hasta término de la pubertad y de ahí en adelante mantener la vida adulta. Quiero también que se fijen en la secreción de cortisol. Al momento del nacimiento estaba bien alta, después cayó y justo antes de que empiece la adrenarquia empieza una abundante secreción de cortisol que se mantiene alta en los niveles normales para un adulto en la etapa de la adrenarquia, en la etapa de la pubertad y luego en la etapa adulta. ¿Por qué creen ustedes que se tiene que aumentar o tiene que haber un pico previo de cortisol? Justo antes de entrar en la adrenarquia y en la pubertad. ¿Se acuerda para qué servía el cortisol? ¿Pero alguien se acuerda para qué servía el cortisol? ¿Cuál era la función del cortisol? De este glucocorticoide. Era como Claro, regular era la una respuesta hormona que se inmune. secretaba frente al estrés, pero que era complementaria a lo que hacía el sistema nervioso autónomo. Recuerden que el estrés, por el lado del sistema nervioso autónomo, reacciona muy rápido, pero también la reacción autónoma también termina muy rápido. Eso, la activación del simpático. Y el simpático al mismo tiempo activa la glándula adrenal para que secrete cortisol, y este cortisol permanece más tiempo en circulación, por lo tanto, permite resistir el estrés durante más tiempo y provoca cambios bien importantes. Entonces, son dos regulaciones importantes durante el estrés, la del simpático y la de la glándula adrenal a través del cortisol. Y el cortisol, por supuesto, prepara para el estrés. El cortisol era un glucocorticoide, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que hace es modificar la, el metabolismo de la glucosa. De esa manera, lo que tenemos es básicamente un sistema con harta glucosa, harta energía para enfrentar un estrés potente. El periodo adrenal, que pero sobre todo el de la pubertad, es un tremendo estrés para el cuerpo, dado que debe haber un cambio en fenotípico extremadamente violento en un periodo muy corto de tiempo. Básicamente en 4 años debiéramos pasar de niños a adultos, fenotípicamente hablando, para lograr, ¿no es cierto?, un final de pubertad correcto. Por lo tanto, debe estar de la mano con una gran cantidad de cortisol que nos va a ayudar a resistir ese estrés. Eso explica muchas cosas fisiológicas, como toda la posibilidad de que el esqueleto crezca mucho, crezca la musculatura, la disposición de las grasas, etcétera, pero también el cortisol alto
desde, si ustedes se fijan acá en la gráfica, este cortisol de niño muy bajito a este cortisol alto de adulto provoca algunos cambios también a nivel cerebral, se producen cambios emocionales, en otras palabras, que también en parte son debidas al cortisol. Eso es lo que va a ocurrir. Ya, estimados, para terminar entonces vamos a una pequeña visión clínica y la próxima clase tomamos desde la pubertad en adelante, ya que vimos hasta la adrenarquia. Voy a recordar un poquito cosas de la adrenarquia, pero tomamos de la pubertad en adelante. Para que terminemos entonces una pequeña aplicación clínica. Dígame entonces el bebé, ¿qué fenotipo les parece? Esto para que no se le olvide más la etapa de la adrenarquia. Nunca más olviden que la glándula adrenal es súper importante en la vida uterina y luego para entrar en pubertad. ¿Qué les parece al individuo? Masculino y femenino. Intersexualidad, pero para eso hay que verle las gonas, dijimos. Aquí no se ve eso. Podría ser intersexualidad, pero no lo sabemos. Tendríamos que ver si hay gónada masculina o gónada femenina. A no ser que fuera una pseudo intersexualidad, si es que se refieren a eso. Claro, recuerden, para diagnosticar intersexualidad, el individuo tiene que tener ambas gónadas masculinas y femeninas. Catalina, ¿por qué masculino? Vicente, ¿por qué masculino o por qué femenino? Claro, tiene una proyección así como de que tuviera el desarrollo del pene, ¿no es cierto? Y esto pareciera, en las orillas parecieran bolsas escrotales, pero estas bolsas escrotales se ven extrañas, ¿o no? ¿Cómo las ven ustedes? Más bien parecen labios, ¿no? Pero tampoco muy definido. Ya, lo que ocurre con este bebé, lo que ocurrió con él es que, claro, se ve como que no descendieron los testículos también, como que tiende a apreciarse eso, se tiende a ver apertura acá en esta zona de acá. Claro, se ve como un fenotipo mezclado. En realidad, el individuo femenino, lo que ocurrió acá es que el clítoris no cambió de tamaño, se mantuvo grande y además elongó. ¿Se acuerdan del principio de la clase por qué en el caso masculino el tubérculo genital formaba el glande? ¿Qué era lo que permitía eso? Que era diferente en el caso femenino, que por alguna razón había que el tubérculo genital pasaba a ser clítoris por la estimulación del I. ¿Ya? Y el I, ¿qué es lo que producía finalmente en el individuo que determinaba que esta estructura del tubérculo genital se mantuviera grande y además que elongara? Ya, el TDF era toda la parte de expresión genética, pero el TDF tenía otro efecto en la gónada indiferenciada. Claro, estaba la antimileriana, se generaba en la gónada indiferenciada. ¿Y qué más se generaba, aparte de la antimileriana? Que esa es básicamente la hormona que permite que el glande no se achique y que elongue. La testosterona es. Entonces, en este caso, si miramos aquí, pareciera que hubo como un exceso de testosterona, o podría ser en realidad algún andrógeno parecido a la testosterona que provocó esta elongación, ¿no es cierto?, anómala en este individuo. Yo le estaba contando que había un crecimiento de la glándula adrenal y que este crecimiento era importante que fuese a tiempo en la etapa de la adrenarquia. Bueno, en este caso lo que ocurrió es que el individuo tuvo una adrenarquia prematura con un exceso de DHEA, básicamente porque miren lo que ocurrió con su glándula adrenal, está con hiperplasia. Si ustedes se acuerdan, la glándula adrenal era pequeñita comparada con el riñón. ¿Se acuerdan que era muy chiquitita comparada con el riñón? Si uno tomaba el riñón y veía la suprarrenal que estaba arriba, era muy pequeñita, ¿no es cierto? Bueno, en este individuo, fíjense que la glándula suprarrenal tiene casi el mismo tamaño que el riñón. Entonces, lo que ocurrió es que intrauterinamente tuvo una hiperplasia de la glándula adrenal congénita, o sea, heredado genéticamente, no es por otra razón. Y esta glándula, al crecer mucho, lo que ocurre es que secreta mucho. ¿Se acuerdan que había un pic al nacimiento de DHEA? Bueno, lo que ocurrió aquí es que ese pic fue antes y fue muy alto. Y como la DHA, en el caso femenino, tiene que ser interconvertida a estrógeno, en este caso es demasiada, y la DHA es un andrógeno, se produjo este fenotipo mezclado. O sea, el individuo desarrolló, no achicó el tubérculo genital,
y ahí tuvo una suerte como de elongación, por eso parece que tuviera desarrollo de un pene infantil. Ya, eso es para que vean la importancia, no se le olvide la importancia de la glándula adrenal en este proceso. Bien, estimados, quedamos hasta acá entonces. Desde aquí tomamos la próxima clase. Le agradezco a todos los que se quedaron conectados hasta esta hora. Y nos vemos la próxima semana. Si tienen alguna duda de mis clases de gastro o renal, eh, mándeme correo, no escríbame un correo o algo por el estilo. Si la duda es buena, yo voy a abrir un foro ahí para publicar la respuesta para todos, si las dudas son muy importantes y eso. Mejor voy a abrir directamente un foro para que me puedan preguntar por el foro o por el correo, si le da vergüenza por el correo directo, y yo le respondo ahí para que tengamos la información para el lunes. Ya, estimados, que estén muy bien. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Chao, profe, gracias. Chao, profe.